Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 135. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Bien, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? ¿Qué cuenta? ¿Cómo andan, señores? Buena semana para todos y todas. Muy bien. ¿Desde dónde estará saliendo Totó Ibáñez? Que se lo escucha medio raro. En este momento estoy en primer piso, Casa Rosada, mirando hacia el patio de las Palmeras. Bueno. ¿A cuántos pasos del despacho presidencial está? De la entrada, por el lado, lo que vendría a ser no del lado de Rivadavia, sino del otro lado, estoy a 15 cuadras, que es a 15 metros, que es la entrada al antedespacho. 20 pasos. Que después gambeteas así y terminas entrando al despacho presidencial. Del otro lado, estoy parado enfrente mirando los vitrós, que son de la unidad presidente, pero donde está la jefatura de gabinete. Bien, en estos momentos está asumiendo la presidencia de la Nación la vicepresidenta Cristina Fernández. En el momento de grabar este episodio de Truco Gallo, el presidente está en visita oficial, visita de Estado a México. Y exacto. Bueno, el tema del día de hoy nos vamos a ocupar de lo que se llama el vacunagate, el vacunatorio VIP, que es una crisis que surgió a fines de la semana pasada, a partir de la revelación pública que hizo probablemente el periodista más influyente de Argentina en las últimas décadas, o uno de los más influyentes en la Argentina en las últimas décadas, o el más influyente probablemente al interior del proceso kirchnerista, o uno de los más influyentes como Horacio Berbisky. A partir de ahí se produjo una crisis, la remoción de Ginés González García, y varias cuestiones y varios interrogantes que se abrieron a partir de la revelación de Berbisky, la reacción del gobierno, la salida de Ginés González García, la publicación luego a posteriori de la lista completa de los que se habrían vacunado en uno de los pocos, un detalle obvio, pero es interesante ponerlo en relevancia, uno de los pocos hospitales nacionales, uno de los pocos hospitales que depende del Poder Ejecutivo. Estamos hablando del Hospital Gervasio Posadas, que queda en la localidad del Palomar, en el partido de Morón, en el oeste del Gran Buenos Aires. Personal vinculado a ese hospital estuvo involucrado en esto, que es presentado mediáticamente como el vacunatorio VIP. Algunas cuestiones, empresarios de medios como Aldrey Iglesias, él y su familia, periodistas, como el caso de Horacio Berbisky, también había otros periodistas, personas influyentes dentro del entorno presidencial. Aparece Martín Guzmán, no aparecen muchos ministros, hay que decir. Cuatro de un gabinete que tiene 20 y pico, ¿no? ¿Cuántos son? 21, claro. O sea, son pocos los ministros, aparecen algunas figuras ahí, la familia Duhalde completa, algunas personas del entorno presidencial. Bueno, y acá se abre un debate que está entre lo ético, lo político, en un contexto que nosotros hemos anticipado. No sé si se acuerdan cuando hicimos, creo, el episodio Truco Gallo de fin de año y decíamos, bueno, el gobierno termina el 2020 con un clima triunfalista. Decíamos que habían ocurrido 2 episodios que así lo certificaban. Uno, la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo, que formaba parte de una promesa de campaña, del contrato electoral, y otro con la llegada, ¿se acuerdan ustedes? Con ese relato épico del avión, viajando a Moscú, trayendo las vacunas, en una cantidad que no era muy abultada, pero parecía ser que estábamos frente al principio de la crisis. Vos alertabas, me acuerdo, en aquel momento, un número que a mí me llamó la atención y me quedó grabado, que para llegar a velocidad crucero, a evitar la segunda ola o una inmunidad de rebaño vía inmunización por la vacuna, se necesitaban la aplicación de 250.000 dosis por día, ¿no? Para llegar, y que era difícil, primero tener las vacunas y segundo tener la logística necesaria como para poder resolverlo. Se sabía además, lo veníamos relatando,
también Alfredo lo contó, digamos, la guerra que se había desatado en el mundo para proveerse las vacunas. Está claro, ¿no? La demanda casi es infinita, o mejor dicho, finita, pero es la cantidad de habitantes que tiene el planeta, o casi todos los habitantes que tiene el planeta, y la oferta no. Y de hecho se produjo un posicionamiento ahí geopolítico que nos fuimos relatando. Algo que de alguna manera era de prever. Y dicho sea de paso, es algo que está pasando. Esto que sucede aquí en la Argentina, por lo que estuve leyendo, lo que estuve averiguando, no hay antecedentes de que haya sido destituido el ministro de Salud, pero sí generó muchas crisis. Por caso... Sí, en Perú hubo cambios importantes en el gabinete. Sí, en Perú, bueno, la canciller y demás, digamos, generó una crisis, hasta diría, de dimensiones mucho mayores a los que sucedió aquí en la Argentina. Iba a poner como excepción el caso de Perú, que es un país que viene con cíclicas crisis políticas, ¿no? Entre destituciones, suicidios, exilios y demás. Bueno, parecía ser que era algo, de algún modo, no digo inevitable, pero difícil de evitar que se produzca una especie de mercado negro con acceso a la vacuna y demás, producto, entre otras cosas, de la escasez. Lo que sí parece muy difícil de explicar es que el protagonista central de este episodio sea ni más ni menos que una figura importante dentro de la narrativa sanitarista del peronismo, como es Ginés González García. Me animaría a decir que desde la transición democrática, desde la recuperación del año 83 a esta parte, hay dos figuras del sanitarismo dentro del peronismo. Uno es Floreal Ferrara, quien fuera ministro de Salud de Antonio Cafiero en aquel gabinete del año 1987, y luego Ginés González García. Y me cuesta encontrar otra figura tan emblemática. Tanto es así que para algunos era como una especie de prócer dentro del peronismo. Recordemos, y después ya los quiero escuchar a ustedes y demás, no para reivindicar la figura de Ginés González García, pero se enfrentó a los laboratorios con la ley de genérico. Fue el primer ministro de Salud que yo recuerde, quizás haya otro, pero que yo recuerde, que planteó el tema de la interrupción del embarazo, cuando, dicho sea paso, no era una discusión que estaba muy plantada en la sociedad. Lo hizo en los primeros meses del gobierno de Néstor Kirchner, teniendo incluso un debate público con un obispo militar de apellido Baciotto. A ver, fue un hombre que hizo sus transformaciones y tuvo un final quizás no acorde a su trayectoria. Insisto, episodios así hubo en muchos lugares del mundo y demás. Acá la particularidad es que el protagonista es ni más ni menos que el ministro del área. Pablo. Yo creo que por lo hecho anteriormente, por todo lo hecho, vos mencionaste aborto, anticonceptivos, genéricos, toda una política o toda una mirada sobre el sanitarismo y sobre la ampliación de derechos en materia de salud. Yo creo que es indiscutible el mérito adquirido a lo largo del tiempo de Ginés González García, y yo creo que en buena medida genera justamente esa contradicción y ese malestar adicional, porque una figura que uno puede imaginar que debía ser consciente de la dimensión del error para ser lo más sintético posible, que evidentemente fue un error muy grave el accionar y este procedimiento que quizá en algún momento se explique un poco con detalle, pero me parece que la primera mirada y hasta hoy la única mirada indica que fue evidentemente un procedimiento absolutamente incorrecto, irregular, insensible y cuestionable desde el manejo del Ministerio de Salud. Dicho esto, porque sí creo que merece una vindicación, o por lo menos es una injusticia. La historia también es injusta y los errores que cometen los hombres te ponen ante ese dilema. Requiere una reivindicación Ginés González García por lo hecho y requiere un reproche por su actuación, por su última actuación, que empaña, yo creo, notablemente el último episodio hasta acá, digamos, lo desmerece por la carrera y por los aportes que ha hecho González García. Dicho esto, también me detengo en otra observación que a mí me parece pertinente. El costo político y para el gobierno yo creo que va a ser alto, ya es alto, va a tener una consecuencia por la dimensión y por la urgencia que tenía el plan de vacunación, por dos observaciones que hago respecto a lo que vos dijiste. Porque en diciembre finalmente se parecía encontrar esta lógica del plan de vacunación y porque también hubo en un momento, allá por fines de enero, otro problema que fue cuando se había raleado las dosis y parecía que no se iba a poder cumplir. Empezaba a entrar el gobierno en una pendiente positiva respecto al plan de vacunación porque empezaban a llegar nuevas vacunas, se aceleraba ese proceso y se podía acelerar el proceso del plan de vacunación. Con un detalle,
el jueves, hablando con alguna gente en gobierno, me decía exactamente eso, que estaban detectando que empezaba a generar cierta adhesión, cierta conversación positiva, sobre todo lo que ocurre en redes, en Twitter y en Facebook y demás. ¿Por qué? Porque al incorporar a los mayores empezaba a ocurrir este fenómeno que a veces está muy replicado, que es la idea de que todos conocían a alguien que se había vacunado. Todos conocían a algún padre, el abuelo, el tío mayor de edad que había empezado a vacunarse. Entonces el plan de vacunación empezaba a tener una presencia más efectiva y eso empezaba a dar un rédito positivo desde el punto de vista del gobierno y esta relación con el plan de vacunación. Vinculado además a un episodio que cuando miramos hacia atrás no hay que perderlo de vista. Para mí es importante observarlo en la secuencia y cuando vamos a hablar ahora de la lista, yo voy a hacer un punto en esa cuestión. Es que cuando empezó el plan de vacunación había un montón de gente que militaba contra la vacuna. Hubo muchos que hoy aparecen en esta famosa, yo creo que es incorrecto hablar. Hoy el gobierno difundió 70 listas de los vacunados en el Posadas. Es injusto y es incorrecto decir que esos son 70 vacunados VIP. Hay vacunados VIP y hay vacunados correctamente. Uno no puede decir que el presidente de la Nación es un vacunado VIP. No puede decirlo como sí podría decir en todo caso o considerar. Yo creo que sin margen de error, sin ensañarme con nadie, que las hijas de Eduardo Duhalde, Juliana y María Eva son vacunadas VIP, porque no cumplen ningún requisito ni de personal estratégico, ni de personal de toma de decisiones, ni de grupo de riesgo a la hora de vacunarse. Y ahí sí me parece que hubo un error específico y eso sí pueden considerarse vacunados VIP. Pero quiero detenerme en el punto anterior. En esos nombres, por ejemplo, no está Cristina Fernández de Kirchner, ni está Jorge Ferraresi. ¿Por qué? Porque estos nombres son solo del Hospital Posadas y porque hay vacunados en todos los planos, en otros lugares, vacunaciones provinciales. Yo creo, mi impresión es que justamente este procedimiento puede seguir ofreciendo novedades desde el punto de vista de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de otras provincias donde empiecen a aparecer también algunas irregularidades o algunos vacunados adelantándose en la fila, dicho de una manera prácticamente eufemística y casi una falta de respeto. Gente que no debió haberse vacunado o que posiblemente estaba en las condiciones de vacunado, pero no había hecho el protocolo para llegar a vacunarse en el momento que se vacunó. Dicho esto, también me detengo en el punto de que cuando empezó esto, y hay muchos de los que hoy figuran como los vacunados políticos, que no son vacunados VIP, que lo hicieron en un momento donde había una campaña muy fuerte para desprestigiar la vacuna. Entonces, voy a detenerme en un caso. Jorge Ferraresi, ministro de Hábitat de la Nación, no se vacunó en el Hospital Posadas, se vacunó en el Hospital de Avellaneda, donde también se vacunó en su momento Cristina Fernández de Kirchner, y se vacunó dentro de aquello que se llamó en su momento un plan de generar confianza en la vacuna. ¿Vos te acordás? Ese 28 de diciembre, cuando empezó la vacunación, que hubo gobernadores que se vacunaron y gobernadores que no se vacunaron. ¿Querés que le ponga un tuit a lo que vos decís? Fernando Iglesias, que es un diputado y uno de los referentes de la oposición, tuiteó el 17 de diciembre del 2020 que vacunen con la rusa al 48% que los votó, al 48% que los votó, y no se hable más. La posición de un sector era esa, ¿no? Bueno, pero previamente había existido, por ejemplo, una denuncia de envenenamiento contra Ginés González García y contra el presidente por el uso de la vacuna. Quiero dar el contexto. Este contexto justifica la actuación irregular de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que cuando uno repasa la lista de vacunados, también hay que hacer un discernimiento entre algunos vacunados de manera irregular y otros que no están vacunados de manera irregular. La misma observación que haces vos, después quizá habrá que entender si era justo o no que Ferraresi se vacune siendo ministro en Avellaneda. Quizá uno se pone en un repaso fino y entiende que no era justo. Ahora, en ese momento aparecía como la idea de hacerlo para transmitir confianza en una vacuna, en un plan de vacunación. El mismo argumento, una vacuna que había sido muy objetada, digamos, por sectores mediáticos y por sectores de la oposición. El mismo argumento que dio Pablo Hapkin, y para mí un argumento muy válido del intendente de Rosario, ¿no? Pero ahí hay una cuestión que hay una debilidad básica, que a nivel nacional, yo creo que no tanto a nivel provincial, es que, y en este caso cuando digo a nivel nacional, el Ministerio de Salud, que la cuestión era muy sencilla. Vos tenías que elegir y definir una campaña, y a partir de una campaña, transparencia operativa y claridad en la información. Porque la verdad, ir detrás de explicar lo obvio,
que hay que hacerlo, pero que al presidente había que vacunarlo. Bueno, ahí voy. Ahí quiero llegar. Pero lo que te digo, eso es lo obvio. Ahora bien, explicar lo obvio a quién, a medios de comunicación, a oposición que se dedican al fake news y se regordean con eso. Bueno, hay una cuestión es que ahí siempre vas a estar corriendo detrás de algo que es muy complejo. Entonces, tenés que tener una campaña clara y no la tuvieron. Sí, no la tuvieron. Y hubo un error que ahora un error, entre otros errores, que se puede mencionar ahora. Yo lo voy a estar contando en el diario de hoy o de mañana cuando termine de escribir, que empezó todo un debate el sábado, después de que trasciende la primera lista, donde estaba Andrés Iglesias, donde estaba Horacio Berbisky, donde estaba Valdés y Tayana, los primeros conocidos, los familiares de Andrés Iglesias, el padre de un funcionario del Ministerio de Salud y demás, esa lista de 10, recuerdan ustedes. El sábado empieza el debate con la cuestión más fonda, decir, ¿dónde termina esto? ¿Qué se sabe? ¿Qué no se sabe? ¿Dónde termina esto? ¿Por qué? Porque en enero había habido una disposición, y acá yo creo que es lo que vos das el punto ahí muy sensible. Hay una resolución de la unidad presidente a mediados de enero, donde advierte que el presidente se tiene que vacunar y donde los colaboradores estrechos se tienen que vacunar, ¿sí? Ahí hay una cuestión más finita. ¿Sí? ¿Quiénes son colaboradores estrechos? ¿Quiénes no lo son? ¿Quiénes deberían vacunarse o no? ¿Corresponde que se vacune el fotógrafo del presidente que tiene 34 años? No lo sé. Uno podrá interpretar que no, otro podrá interpretar que sí. ¿Qué es lo que no se hizo y que posiblemente se debería haber hecho? Es firmar una resolución específica diciendo quiénes se van a vacunar y por qué se van a vacunar y establecer una especie de... Pero más allá de los nombres, Pablo, son los criterios. Por eso porque digo, hay un gran quilombo ahora, perdón la palabra, hay un gran conflicto ahora en el interior del Ministerio de Economía también. Está bien, más allá de que el ministro se tiene que vacunar, pero después también se vacunaron otros integrantes del equipo económico y que por ahí no viajaron a México y no viajan a México. Bueno, y hay entonces vos tenés que poner criterios, es una cuestión muy sencilla. Vos tenés que poner criterios, transparencia operativa, claridad en la información. Exactamente, ese es el punto. Vos lo decís sintéticamente, yo estoy tratando de contar un poco la trastienda con eso, porque en realidad ese debate se dio tarde el sábado, cuando empezaron a decir, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué se escapó esto? Entonces había vacunado Guzmán, pero después saltó que se habían vacunado colaboradores de Guzmán, que a simple vista posiblemente no justificaba que se vacunen. Para ahí también saltó que se había vacunado casi todo el Ministerio de Salud, menos Carla Bisotti. La misma dinámica con eso. Se había vacunado lo que se conoce como unidad o burbuja presidencial, pero no estaba vacunado el jefe de gabinete. Entonces hay una frontera muy difusa que generó justamente las confusiones y esto que tiene que ver. ¿Por qué? Pablo, sí. Perdóname, pero no quiero pasar por alto. El jefe de gabinete de Argentina no está vacunado. No está vacunado. Déjame que te agregue un datito más y seguís, digamos. Vos te enfrentás, digamos, a la catástrofe sanitaria, social, económica y emocional que es difícil encontrar, no sé, en los últimos 100 años. El tema sanitario, obviamente que hubo guerras y a nivel mundial. Vos ahí tenés que tener una estrategia. A mí me llama la atención de una cosa, es increíble. Digamos, ¿y por qué? Y déjame que acá les comparto con ustedes un criterio, si quieren, economicista, pero que viene a cuenta para tratar de entender cómo desde decisiones estatales no se toman en cuenta, digamos. En este tipo de catástrofes, como en las guerras, es habitual que aparezca la escasez de un bien que es estratégico, que es clave. Entonces aparece un mercado negro y vías alternativas para conseguir ese preciado activo. A ver, en las guerras es el alimento, el pan que se trafica eludiendo controles. En la pandemia es la vacuna. Pero eso es el ABC, pero eso se sabe desde séptimo grado, ¿entendés? Digamos, pero ese mercado negro es organizado por grupos que pueden o no estar vinculados al poder político del momento y que necesitan cierta protección de una autoridad, la policía, los militares en guerra. Pero en este caso resulta impactante es que primero desde las propias entrañas del Estado se monte un espacio por fuera de canales oficiales y aún más que el Estado no tenga un criterio precisamente para la administración de un bien preciado, un activo preciado como es el tema de las vacunas. Está claro. Yo creo que es muy claro ese concepto y por eso
en esa zona gris, en ese error operativo y de apreciación, es donde se filtran estas condiciones para que ocurra lo que ocurrió. Porque al final, hoy el Posadas publica una lista de 70 nombres, estamos grabando esto el lunes a las 8 de la noche, hace 2 horas se publicó la lista, 70 nombres, de los cuales yo no hice el detalle finito, pero debe haber 10 de la burbuja presidencial, 10 de la burbuja Guzmán, 15 de salud, más algunos embajadores, porque están Domingo Pepo, que es embajador en Paraguay, Daniel Scioli, embajador en Brasil, y los demás, que deben ser 30 aproximadamente, son todos, eso sí puede considerar los VIP. Los otros entramos en la discusión. Vuelvo a lo mismo, si el fotógrafo presidencial o si la vocera de Guzmán justifica que esté vacunada. Es un territorio de la confusión o del margen de error que se podría haber definido. El otro no justifica, el otro no merece ningún tipo de discusión. No hay forma, digamos, de justificar que gente joven, gente grande esté en ese procedimiento, porque además en muchos casos había un procedimiento activo en otros casos para que se vacune. Yo creo, mirá, digamos, a nivel de criterios, el privilegio de estar cerca del poder y abusar de ese privilegio es cuestionable en cualquier circunstancia. Entonces, la verdad, si vos tenés un vocero que está bien, viaja, entonces tiene que viajar como Guzmán y tiene que estar en Washington y en México y después en París, etcétera. Bueno, está bien, es una cuestión de un trabajo. Ahora bien, los que no, la verdad, entonces esos son criterios, por eso, no hay justificación. Bueno, lo que es el Ministerio de Salud, ¿sí? Uno puede considerar que había algunos funcionarios de primera línea, nadie podía objetar que esté vacunado Ginés González García. Nadie podía objetar que esté vacunado Alejandro Costas, o secretarios, o Arnaldo Medina, que estuvo con el plan de vacunación y qué sé yo. Después entran a aparecer figuras que quizás después, en la diaria, eso es lo que quiero decir, estaban ahí por capaz que el cargo no tenía la dimensión del rol que te podía tener internamente o de participación que podía tener. Por eso dejo esa zona gris, ¿sí? Esa zona gris de la definición. Vos me decís, bueno, la vocera de Guzmán, tampoco me voy a ensañar con la vocera de Guzmán, digo, la vocera de Guzmán, viaja, no viaja, está, no está, es expuesta, tiene riesgo, no lo sé. No sé si justifica eso. Ese territorio está en la zona complicada y muy difícil y hoy cuestionable. ¿Sí? Hoy está determinado porque no hubo en ningún momento una medida específica que determine qué sí y qué no. Y ahí está el error de todos, además, naturalmente, del procedimiento posterior y del manejo y de los vínculos. Hay casos de gente que agarró y se quería vacunar y llamó a Salud y habló con alguna persona, no con Ginés González García, le dijeron, che, ¿se puede hacer algo? Y terminó vacunado. Ese procedimiento existió. Claramente existió. Y en ese mismo caso, también, y ahí voy al otro dato, hubo cierta sorpresa. Uno me podría decir, bueno, una injusticia, unos tontos, unos ingenuos. Hubo cierta sorpresa, por ejemplo, porque el lunes por la mañana, Carla Bisotti, cuando trascendió lo de Carlos Zanini, Carla Bisotti dijo que ella no sabía. No sabía que Carlos Zanini, el procurador del Tesoro, estaba vacunado. Con las horas se supo también que la mujer de Carlos Zanini estaba vacunada. ¿Hay una justificación? Cierro con esto, por lo menos, vamos a seguir charlando, pero cierro con esto, la objeción general del procedimiento, el costo y la consecuencia, ¿sí? La consecuencia política de este episodio. Ahí hay un punto que al comienzo lo mencionaste y ahí los dos también nos incorporamos al debate, Dani y yo. Ahí está también el tema de que se piensa de la oposición y qué es lo que pasa con la oposición. Y la verdad que la oposición hace su juego. En todo caso hay que ver el oficialismo qué juego hace. ¿Por qué digo? La oposición es la oposición mediática, la oposición política, digamos. Por lo menos llama la atención hasta esta instancia que no haya aparecido uno de lo que podemos llamar vacunados VIP de Cambiemos o vinculados con Cambiemos o periodistas vinculados con Cambiemos, digamos. Es por lo menos sorprendente, digamos, dentro del desastre padecido, y puedo dar cuenta, pero no voy a hablar a nivel personal, de lo que ha sido el gobierno de la ciudad vinculado con los turnos de vacunación. Obviamente no para mí. Entonces, bueno, tiene una cobertura mediática que esto lo hemos hablado en más de una oportunidad en Truco Gallo, que es impactante, ¿no?
pero hay unos niveles de abuso, ineficiencias, maltrato vinculado con el tema de la vacuna, más una estrategia de marketing obscena que solamente por esa protección mediática y por esa impunidad que tiene la derecha, no adquiere esta cuestión de escándalo o de indignación global. No sé qué ocurrirá con las horas, si efectivamente, como decía, al tratarse esto solamente del Hospital Posadas, en las provincias puedan surgir nuevas listas, nuevos episodios, hay algunas referencias, hubo algunos conflictos, algún episodio, por ejemplo, en Córdoba, con el tema de intendentes y legisladores, hubo también algo en Catamarca, me estaban diciendo algo del Chaco con un cura muy famoso. Digo, hay una serie de episodios que tienen que ver con eso, habrá que ver la dimensión, cómo escala y cómo es el fenómeno posterior. Lo que es cierto que es una especie de golpe terrible para el plan de vacunación y la credibilidad del plan de vacunación, porque en definitiva lo que se fue construyendo luego de las demoras con la vacuna, luego del éxito inicial de haber logrado negociaciones y acuerdos y contratos, y eso parecía empezar a acelerarse. El jueves va a estar llegando justamente 1 millón de dosis de Sinopharm, antes del fin de semana llegarían también dosis del Sputnik, a principios de marzo llegaría otra segunda tanda de las AstraZeneca fabricadas en el Instituto Serum de India. Por lo tanto, parecía encontrar el gobierno un rumbo, una velocidad, pero sobre todo un flujo de vacunas que permitan que el plan de vacunación adquiera velocidad, criterio y objetivo de empezar a avanzar con la inmunización, y esto parece un golpe terrible, justamente parece fenómeno, para lo que tiene que ver tan importante para el gobierno, la expectativa y la credibilidad. Sin duda alguna, además estamos en un año electoral y como para ir cerrando, no sé si quieren decir algo más, el gobierno se juega en la W, en la BB, en la B de la vacuna y en la B corta de la recuperación económica, que la recuperación económica ya hay algunos indicios, muy dispares, por cierto. En algún momento quizás podemos hacer un podcast sobre eso con Alfredo. A sus órdenes, jefe. Cuando usted diga, que sabe. Pero ya hay indicios, ¿o no?, de recuperación económica. Fuerte recuperación de la industria. Bueno, con eso, de alguna manera, entre la recuperación económica y la recuperación del ingreso, si es que finalmente se da eso, y la vacuna, puede jugarse ahí la suerte electoral de un gobierno, ¿no? Porque este año va a ser un año donde va a haber elecciones, todo indicaría que en el mes de octubre. Bueno, vamos a terminar este episodio del Vacunagate. Hasta el próximo capítulo, Cuchu. Nos vemos. Un abrazo grande para todos. Bueno, y voy a saludar al alcalde de Gonet. No le quiero preguntar si en Gonet están involucrados en este caso, obviamente. Evítalo porque te dije que en Gonet nunca dejamos entrar el coronavirus. Claro, el Gonet es territorio libre de coronavirus. Vos te perdiste un detalle. Yo te dije que estoy en Casa Rosada, no está el presidente, por ahí yo venía a ver si entraba en alguna línea de sucesión. Claro. Y bueno, quizás en el revoleo, quizás, ¿quién te dice? Bueno, hasta luego, chao. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.